relevancia, gobernador del estado de Aragua, Tarek El Aizami, resaltó importancia del sector privado. No se amilanan. Presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, asegura que no le temen a amenazas de presión ni allanamientos de la inmunidad parlamentaria. Al aire, regresa señal de prueba del canal de la Asamblea Nacional. Para la defensa, Mayor General Alexander Hernández Quintana participa en la 12ª Conferencia de Ministros de Defensa que se realiza en Trinidad y Tobago. Por disputa territorial, canciller Delcy Rodríguez se reunió con Ban Ki-moon por actitud de Guyana. Sin escapatoria, juez brasileño aceptó denuncia por corrupción contra el expresidente Luis Inácio Lula da Silva. Siguen las emociones. Otra electrizante jornada del béisbol criollo ve acción con 6 equipos saltando el diamante. Galardonado, Bob Dylan será premiado como Nobel de Literatura. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Sean todos bienvenidos a la presente emisión del Noticiero Venevisión. Carolina Zulbarán y Milagros Zambrano estamos listas para llevarles las informaciones más importantes ocurridas en las últimas horas. Comenzamos. El gobernador del estado de Aragua, Tarek El Aizami, destacó la importancia de la producción nacional y la participación del sector privado. Con una sola agenda, la producción nacional, con honestidad, despojarnos de aquella mala idea o pervertida idea que hubo en algún momento de que el sector público niega la participación privada o el socialismo niega la participación privada. No hay nada más inclusivo que el modelo socialista. Estas declaraciones se las ofreció durante la inauguración de la Expo Aragua 2016, que contará con la participación de 192 empresas públicas y privadas. El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, aseguró que los diputados de la oposición no temen amenazas de allanamiento de la inmunidad parlamentaria ni prisión por supuesta traición a la patria. Manuel Covela con los detalles. Pese a esas advertencias, Ramos Ayub señaló que regresará a la OEA para consignar un nuevo informe con denuncias que refuercen la solicitud de aplicación de la Carta Democrática Interamericana. Amenazado con que eso es traición a la patria, que nos van a quitar el fuero, que nos van a arrojar, a encadenar y a sacar de aquí a rastras por traidores de la patria. No se sigan confundiendo, colegas. Aquí nadie va a correr. Si quieren, no con cadena, entren con fusiles y nos caen a plomo. No nos van a doblar, ni nos van a quebrar. El diputado hizo la aseveración durante el debate de un acuerdo mediante el cual el Parlamento, entre otros aspectos, exhortó a las Fuerzas Armadas a exigir a Ejecutivo y CNE respetar el ejercicio de los derechos políticos de los venezolanos. El voto no es de Tibisay y Lucena. El voto no es de Diosdado Cabello, de Jorge Rodríguez o de Nicolás Maduro. El voto no es de ninguna de las personas que están en el Tribunal Supremo de Justicia. El voto es del pueblo venezolano. Y lo vamos a hacer valer siempre. El Gran Polo Patriótico insistió en que presuntas irregularidades cometidas en el proceso de solicitud impedirán la activación del referendo revocatorio. Vayan a llorarle al Magro, pero acá lloren, chillen, pataleen, haya trueno, haya tsunami. Referéndum revocatorio no hay. No hay referéndum revocatorio. Hoy los laxos no le dan y por eso no va a haber referéndum revocatorio, porque los laxos no le dan, porque ustedes no activaron el mecanismo que establece la Constitución y ahora están desesperados. El acuerdo aprobado por la Cámara plantea también la conformación de un movimiento nacional que va a consultar a diferentes sectores acciones en defensa de la democracia y el voto. Desde el hemiciclo de sesiones de la Asamblea Nacional, Manuel Covela, Noticiero Venevisión. Tomás Guanipa, presidente de la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional, anunció que desde este jueves retorna la señal en periodo de prueba del canal del Parlamento a través de Capitolio TV, que podría ser vista por internet. Diana Vázquez con los detalles.
Guanipa aseguró que los venezolanos tienen el derecho a informarse de lo que hace el Poder Legislativo. Poder tener un canal de la Asamblea Nacional es una realidad, que a través de elcapitolio.tv podrán ver las sesiones y esta programación, y que estaremos en los próximos días haciendo todas las conversaciones necesarias para que también puedan estar en las parrillas de las cableras. El parlamentario destacó que incorporarán a la nómina del canal a los trabajadores de la antigua ANTV. El próximo miércoles en el Salón Protocolar de la Asamblea Nacional será presentado el canal Capitolio TV, el cual contará con la participación del presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub. Diana Vázquez, Noticiero Venevisión. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana participa en la 12ª Conferencia de Ministros de Defensa que se realiza en Trinidad y Tobago para fortalecer la cooperación para la defensa y la seguridad en el hemisferio. 34 países forman parte de este foro centrado en temas de seguridad y cooperación regional. El mayor general Alexander Hernández Quintana, viceministro de Planificación y Desarrollo del Ministerio de la Defensa de Venezuela, representa a la FAN. Debido a que el general en jefe Vladimir Padrino López, titular de la cartera de Defensa en Venezuela, acompañaba al presidente de la República, Nicolás Maduro, en el Congreso Mundial de Energía en Estambul. Ministros y altos cargos de defensa de los países independientes del hemisferio occidental se reúnen cada 2 años para avanzar en temas de interés común. Exclusivamente de defensa integral y en los últimos tiempos una defensa participativa en una unión cívico-militar que hemos logrado en estos últimos 17 años con nuestro pueblo. Básicamente todas las amenazas internas que nos han acosado, las hemos ido atacando y las hemos ido resolviendo en unión cívico-militar con nuestro pueblo. En esta oportunidad, la agenda incluye los temas de seguridad y defensa en un entorno internacional de cambio, la evolución en el rol de las Fuerzas Armadas y la política de cooperación de defensa y seguridad en el hemisferio. La Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas es una reunión política multilateral de carácter internacional, integrada y dirigida por los ministerios de defensa del continente americano con la autorización de los gobiernos de sus respectivos países. Stalin González, diputado de la Asamblea Nacional por la Unidad, aseguró que la aprobación del presupuesto por parte del TSJ representa una violación a la Constitución. Sostuvo que la medida generará desconfianza en los inversionistas y el sector privado. Y ahora a través del TSJ uno muere la Constitución, porque la Constitución es clara, dice que el presupuesto de la Nación tiene que presentarse ante la Asamblea Nacional. ¿Dónde está esa función del TSJ que pueda aprobar el presupuesto? Ni siquiera en estados de sección se puede sobrepasar las funciones de otro poder. ¿Cómo alguien va a venir a invertir en Venezuela si no hay seguridad jurídica, si aquí se expropia a la gente y no se le paga, si no hay empleos de calidad, si no se cumple con la ley, no hay Estado de Derecho, no hay justicia? El parlamentario se refirió al plan de abastecimiento de Caracas con productos importados y el redimensionamiento del 50% de la producción a los CLAP. ¿Qué precio han llegado esos productos? Carísimos. ¿Qué venezolano con un salario mínimo de 22.000 bolívares pudiera garantizar eso? En las mismas bolsas del CLAP pasaron de costar 700 bolívares, ahora cuestan 5.000 y 6.000. ¿Y cuánto traen? Eso es comida para una semana. Aquí el problema es que tenemos que producir en Venezuela, que tenemos que buscar que haya producción nacional y que el gobierno con estas medidas lo que sigue diciendo es que va a seguir importando. ¿Cuándo va a anunciar que vamos a producir en Venezuela? La canciller de la República, Delcy Rodríguez, manifestó al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, su preocupación por la actitud que mantiene el gobierno de Guyana respecto a la disputa fronteriza por el Esequibo. Rodríguez le expresó al líder de las Naciones Unidas las falsedades que a su juicio pretende vender el vecino país sobre Venezuela. Durante la pasada Asamblea Nacional, el presidente guyanés David Granger acusó al Estado venezolano de impedir llegar a una solución al conflicto. Tras las últimas sentencias del TSJ contra la Asamblea Nacional y los persistentes rumores de la eliminación del referéndum revocatorio, el gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky, consideró que cada día el gobierno nacional diluye la posibilidad de un diálogo. Maoli Aldana nos cuenta más. Si la Sala Constitucional le roba al pueblo venezolano su derecho a decidir, eso ayuda al diálogo, eso no para nada ni ayuda al diálogo, a la posibilidad de un diálogo, ni ayuda a resolver la crisis. ¿Qué hace el expresidente Rodríguez Zapatero en este momento en Venezuela? ¿Qué vino? Eso nos gustaría saber. Aseguró que apegados a la Constitución defenderán el derecho de los venezolanos. Si toman esa decisión, inmediatamente nosotros le anunciaremos al país cuáles son las acciones para que se restituya el hilo constitucional en nuestro país, porque Maduro estaría dando ya, esto sería ya un golpe de Estado. La comunidad internacional está también muy preocupada
y también yo no puedo adelantarme porque le corresponde a ellos, pero estoy seguro que va a haber también una respuesta contundente. Enrique Capriles insistió en que el gobierno juega fuera de la Constitución y que intenta sembrar miedo a aquellos que promueven el referéndum revocatorio, mecanismo que aseguró defenderán con firmeza. Maoli Aldana, Noticiero Venevisión. El vicepresidente de la República, Aristóbulo Istúriz, aseguró que actualmente cualquier normativa aprobada por la Asamblea Nacional es nula, ya que a su juicio esta se encuentra en desacato y por tal razón el presupuesto para el año 2017 será presentado ante el Tribunal Supremo de Justicia. Según Istúriz, el nuevo presupuesto responderá a los intereses y derechos del pueblo. La Asamblea no vale nada. La Asamblea entró en desacato, se atrevió a unos diputados que no fueron electos y que el Tribunal Supremo dio un dictamen a no incorporarlos, desacató y se burló del Tribunal Supremo y los incorporó. Y la decisión del Tribunal Supremo es que había entrado en desacato. Y por entrar en desacato, todo lo que aprueba la Asamblea es nulo. El vicepresidente acotó que el presupuesto nacional para el año 2017 destinará más dinero a la inversión social que sus predecesores. La Asamblea Nacional aprobó un acuerdo de júbilo por el nombramiento como cardenal a Monseñor Baltasar Porras. La bancada de la Mesa de la Unidad destacó la figura del obispo de Mérida y calificaron la designación como un gesto de amor del Papa Francisco con el pueblo venezolano. Hoy tenemos aquí a un monseñor que ha sido amigo de todos nosotros. Ha sido amigo constante, persistente, defensor de la autonomía de la Universidad de los Andes, defensor de nuestros pueblos agrícolas, de los pueblos del sur, de los pueblos de la zona panamericana, defensor de los derechos humanos. El Gran Polo Patriótico mostró su desacuerdo con Monseñor Baltasar Porras y la intervención del diputado Ugbel Roa dio paso a momentos de tensión. Te callas, tú te callas. La Cámara acordó suspender el derecho de palabra por un mes a Ugbel Roa por el hecho. El alcalde del municipio Sucre, Carlos Ocariz, acudió ante la Fiscalía General de la República para solicitar una investigación exhaustiva sobre el suceso en el que resultaron heridas 17 personas por la explosión de una granada el pasado domingo en Petare. Diana Martínez nos informa. Una investigación donde no puede estar involucrado el SEBIN porque es evidente el sesgo político que tiene el SEBIN, que no quiere investigar en función de lo que corresponde la ley, sino en función de manifestaciones o posturas partidistas o políticas o ideológicas y de persecución. Aunque Ocariz afirmó que la acusación en su contra obedece a retaliación política por el revocatorio, se puso a la orden del derecho del país. Todos nuestros funcionarios y yo como alcalde siempre vamos a colaborar para que la investigación se haga ajustada a la realidad y ajustada a lo que establece la Constitución. El alcalde del municipio Sucre, Carlos Ocariz, negó que las personas involucradas como presuntas responsables en el caso tuvieran alguna relación con él o con algún miembro de su despacho. Diana Martínez, Noticiero Venevisión. Según Carlos Gamarra, diputado de la Asamblea Nacional por el PSUV, una vez que el presupuesto de 2017 esté aprobado, el Parlamento no podrá modificarlo. Que en caso incluso de que la propia Asamblea Nacional, luego de estar en desacato todos estos meses, como dices tú, entre en carril democrático y constitucional nuevamente, desincorpore a estos señores que no son diputados de Amazonas, que la sentencia establece claramente que no han sido electos por voluntad popular y no pueden modificar el presupuesto que va a ser aprobado, no pueden modificar partidas, no pueden reconducir. A juicio de Gamarra, la sentencia emitida por el TSJ busca evitar que los poderes públicos violen la ley. Asegura que el gobierno siempre ha respetado la Constitución. Establecido en el artículo 336, numeral 6, en el artículo 339, y el artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, y por cierto, el artículo 333 de la Constitución, que establece claramente que es la Sala Constitucional quien debe garantizar el cumplimiento de la Constitución ante el desacato. Si el presidente va a la Asamblea Nacional a presentar el presupuesto a un poder que no está cumpliendo su función y que está fuera de la Constitución, el que puede hoy más bien meterse en un problema es el propio presidente. El parlamentario considera que esta será una medida transitoria que pretende presionar al Poder Legislativo a actuar en el marco constitucional para darle estabilidad al país.
Para Luis Emilio Rondón, diputado de la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad, se desconoce la Constitución al ser discutido el presupuesto en la Sala Constitucional del TSJ. Rondón sostuvo que las acciones del Ejecutivo intentan quitarle al pueblo la representación nacional, como en el caso de Amazonas. Bueno, contémonos. Si el Tribunal Supremo de Justicia considera que hubo alguna irregularidad, que anule las elecciones, pero que las anule de una vez y convoquemos en 3 o 4 semanas una nueva elección en Amazonas y veamos qué va a decir el pueblo de Amazonas. El parlamentario denunció que la negativa de que se realicen las elecciones a gobernadores es una muestra del miedo que tiene el gobierno a medirse. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Mayor General Néstor Reverol, anunció que al menos 19 presuntos antisociales murieron durante el operativo de la Operación de Liberación del Pueblo, realizado este jueves en los estados Bolívar, Lara, Monagas, Nueva Esparta y Táchira. A través de su cuenta en Twitter, el ministro informó que sus decesos son producto del enfrentamiento de los antisociales con las fuerzas de seguridad. Hasta ahora se han incautado 20 armas de fuego. Un grupo de mujeres liderizado por Diana de Agostino, María Corina Machado, Lilian Tintori entregó ante el Palacio de las Academias un comunicado en contra del desconocimiento de la Asamblea Nacional y la pretensión del gobierno de no realizar el referéndum revocatorio este año. En el documento denuncian un golpe a la Constitución y la activación del referéndum revocatorio. Nosotros vamos a seguir esta lucha de esta forma, pacífica, con paz, caminando donde tengamos que ir, haciendo lo que tengamos que hacer, pero en paz. Si violan el artículo 72, toda Venezuela se activará y va a ejercer la desobediencia cívica, en paz y en tranquilidad hasta lograr el cambio en Venezuela. Este año 2016 que vamos a lograr la libertad y la transición a la democracia en nuestro país. Aseguraron que en las próximas horas volverán a tomar el centro de Caracas en busca de apoyo a la recolección del 20% en pro del revocatorio. El diputado Elías Aguas respaldó la sentencia del TSJ en contra de la Asamblea Nacional, ya que a su juicio el Parlamento se autoinhabilitó al desacatar al máximo tribunal. Los que se colocaron en desacato y están fuera del orden constitucional es la Asamblea Nacional. Si un poder entra en desacato o si un poder se autoinhabilita, como en este caso, el pueblo, bueno, tiene derecho a tener un presupuesto nacional para la protección social, para el fortalecimiento del poder popular, para el desarrollo económico productivo, para la seguridad, para la salud. Así lo dio a conocer Jagua durante una discusión del Presupuesto Nacional 2017 junto a concejales, legisladores y Parlamento Comunal del Estado Miranda. El ex gobernador del estado Táchira, César Pérez Vivas, pidió al Ministerio Público que investigue la situación en los calabozos de Politáchira. Indicó que los hechos demuestran el hacinamiento en los centros de detención preventiva en el país. El señor Bielma Mora hizo caso omiso a esta situación, permitió que se asesinaran a 2 reclusos, se repartiera y se mutilaran los cuerpos para obligar a otros reclusos a consumir restos humanos. Es decir, estamos frente a un caso de antropografía único en Venezuela, en un centro de reclusión. Pérez Vivas informó que en los próximos días acudirá a la Defensoría del Pueblo para exigir garantía de los derechos humanos a los privados de libertad en la Policía del Táchira. Este jueves, el Consejo Nacional Electoral realizó la auditoría del software de las máquinas que serán utilizadas para la recolección del 20% de las firmas para la activación del referéndum revocatorio convocado por la Mesa de la Unidad Democrática. La auditoría se llevó a cabo en la sede del Poder Electoral, en donde representantes de los partidos políticos y técnicos revisaron las aplicaciones que serán cargadas en las máquinas electorales y generaron los precintos de seguridad electrónicos. El proceso finalizó sin ningún tipo de observaciones. El acta fue firmada por los representantes de las organizaciones políticas, Partido Socialista Unido de Venezuela, Partido Comunista Patria para Todos y Mesa de la Unidad Democrática. La Conferencia Episcopal Venezolana manifestó a través de un comunicado su preocupación ante la situación en la que se encuentran los reos dentro de la Penitenciaría General de Venezuela y el resto de los recintos carcelarios en el país. En el texto, los representantes de la Iglesia Católica denunciaron falta de información, la muerte de reclusos a causa de tuberculosis, escasez de alimentos y materiales de primera necesidad, así como la falta de atención al debido proceso. Instaron a las autoridades competentes a realizar las debidas investigaciones sobre los hechos que han sido divulgados en video por los reclusos. Exigieron al Ministerio Penitenciario atender lo solicitado. La ministra de Asuntos Penitenciarios, Ciris Varela, confirmó la desaparición de 2 reclusos de los calabozos de Politáchira. Destacó que serán los cuerpos competentes a través de las investigaciones quienes determinen si fueron víctimas de canibalismo. Marina Glot nos reporta.
Los reos desaparecidos son Juan Carlos Herrera y Jonathan Sepúlveda. La ministra Iris Varela prefirió no dar detalles para no entorpecer las investigaciones. Uno desde un momento determinado en el transcurso del conflicto escuchó cosas. Pero no se puede hacer eco de eso. Lo que sí es verdad es que hay, creo que 2 personas que estaban ahí privadas de libertad que no aparecen, ¿no? Y eso se sabe y es verdad porque cuando se hizo la lista y el conteo, pues esas personas no aparecen. Recientemente 17 reos fueron trasladados a la otrora cárcel de Uribana. Asimismo, la ministra Varela informó que en 15 días iniciará el proceso de transformación al nuevo régimen penitenciario de los calabozos de la Policía Regional. En Táchira, Marineglot, Noticiero Venevisión. En el estado Sucre, trabajadores de las Salinas de Araya claman por sus pasivos laborales. Joan Natalie Ceballos tiene la información. Trabajadores de las Salinas exigen se averigüe el traspaso de la empresa nacional salinera a la Corporación Venezolana de Minas, realizado el 30 de septiembre. El procurador del Estado Sucre no sabe que una propiedad del Estado Sucre fue entregada al Ministerio Nacional. Y eso primero afecta los bienes de capital, los bienes del Estado Sucre, de los sucrenses, por los cuales estamos aquí para luchar, para que los sucrenses tengamos recursos. Una empresa que, por cierto, no da ningún dividendo al Estado Sucre igual. Más de 500 trabajadores se ven afectados al no percibir sus pasivos laborales. A los trabajadores activos está en el orden de los 1.500 millones de bolívares en pasivos laborales sin meter sus prestaciones sociales. Y a los jubilados está en el orden de los 6.000 millones de bolívares. Entonces, los afectados señalaron que de no obtener respuesta a sus solicitudes, en los próximos días estarían realizando acciones de calle. Desde el estado Sucre, Joan Natalie Ceballos, Noticiero Venevisión. El ministro para la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, estuvo de visita en la ciudad de Maturín para entregar ayudas y beneficios a más de 8.000 efectivos de esta entidad. Alexis Abreu nos tiene los detalles. Expresó que en esta jornada son favorecidos el componente militar con alimentos, ayudas médicas, préstamos del Banco de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de pólizas solidarias a familiares. En esta actividad el ministro aprovechó la oportunidad para condecorar a algunos oficiales que han tenido una participación exitosa en la gran misión Abastecimiento Soberano. La Fuerza Armada está librando una batalla hoy por la institucionalidad del país, por la guerra económica, por todo lo que estamos haciendo en el marco de la gran misión Abastecimiento Soberano, y a premiar también algunas otras actividades en el marco de las competencias que siempre estamos haciendo a nivel nacional desde el punto de vista militar. Estas declaraciones las ofrecieron durante la actividad de gobierno de calle conjuntamente con la misión Negro Primero para beneficiar a más de 8.000 efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana. Desde el estado Monagas, Alexis Abreu, Noticiero Venevisión. 23 heridos fue el saldo que dejó la concentración de la Mesa de la Unidad Democrática en Villarrosa, municipio García, en el estado de Nueva Esparta. Oficialistas y opositores se enfrentaron en una batalla campal en Villarrosa, donde la alianza opositora había convocado una concentración a favor de la recolección del 20% de voluntades para el referéndum revocatorio, mientras que el PSV había programado en el mismo lugar la Feria Guayquerí en el marco del Día de la Resistencia Indígena. Seguidores del PSV contabilizaron 4 heridos, mientras que la MUT reportó 19 de sus activistas heridos. El viceministro de Prevención y Seguridad Ciudadana, Manuel Pérez Urdaneta, informó que el estado Miranda continúa ocupando el primer lugar entre las entidades con mayor incidencia delictiva. Ángel López amplía esta información. Debido al incremento de las cifras en delitos comunes, el Viceministerio de Prevención y Seguridad Ciudadana ejecuta una revisión de los cuadrantes de Miranda. El estado Miranda es el estado con mayor nivel de violencia, con mayor índice de criminalidad. Prácticamente el 22% de los delitos, según hemos registrado, se están en el estado Miranda, y la entidad federal que le sigue de segunda apenas el 13%, casi lo duplica. Pérez Urdaneta informó que se intensificará la operatividad del patrullaje inteligente en todo el estado Miranda. El viceministro de Prevención y Seguridad Ciudadana, además de anunciar fueron aprobados teléfonos móviles inteligentes para los cuadrantes, informó habrá un incremento presupuestario que será anunciado luego de la aprobación del presupuesto nacional. Desde la Academia Militar, Ángel López, Noticiero Venevisión.
En Brasil, un juez aceptó la denuncia contra el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, acusado de recibir presuntos sobornos de la constructora Odebrecht. El pasado lunes, la Fiscalía presentó cargos de corrupción contra el mandatario en relación a supuestos contratos de una obra de infraestructura en Angola. Además de Lula, otras 10 personas fueron imputadas, incluido el empresario Marcelo Odebrecht, quien participó en la red de fraude que envuelve a Petrobras. Por otra parte, la justicia brasileña condenó a 19 años de prisión a un ex senador por el mismo caso vinculado a la estatal petrolera. La Asamblea General de las Naciones Unidas designó oficialmente al primer ministro de Portugal, António Guterres, como el nuevo secretario general de la organización. Los 193 Estados miembros aprobaron la recomendación hecha por el Consejo de Seguridad que el pasado 6 de octubre propuso a Guterres como sucesor de Ban Ki-moon, el portugués que durante 10 años estuvo al frente del alto comisionado de la ONU para los refugiados, ACNUR. Asumirá el cargo a partir del próximo 1 de enero. Llega el momento de hacer una pausa aquí en Noticiero Venevisión, pero los invitamos para que nos acompañen en la próxima parte con más información. Ya venimos. Noticiero Venevisión, información justa y balanceada. Continuamos. En el municipio de Guanta del estado de Anzoátegui, el alcalde Jonathan Marín inspeccionó la construcción de la avenida La Sequía de la jurisdicción. Durante la actividad, Marín informó que esta obra cuenta con 1 kilómetro de vialidad con 4 canales y ya cuenta con un 43% de avance. Asimismo, el líder municipal manifestó que esta obra estará culminada para finales del mes de noviembre, destacando que esta avenida tendrá conexión con el Hospital de Guanta, infraestructura macro que ya cuenta con un avance de construcción importante. En Maracaibo, la alcaldesa Evelyn Trejo de Rosales condenó las pretensiones del Ejecutivo Nacional de entregar este viernes al Tribunal Supremo de Justicia el presupuesto del año 2017 y no referirlo a la Asamblea Nacional. José Leonardo Nava con los detalles. La autoridad municipal expresó que el Parlamento es el único poder facultado para aprobar el presupuesto de la Nación, de acuerdo con lo establecido en la Constitución. De lo contrario, se estaría violando la autonomía de los poderes. No podemos seguir pisoteando la Constitución. No podemos seguir ignorando la voluntad de una gran mayoría, del 80% de los venezolanos, que le dio poder y facultades al Parlamento. Sobre el ensayo general del proceso de recolección del 20% de manifestación de voluntades para activar el referendo revocatorio, la alcaldesa de Maracaibo destacó que la jornada de este miércoles demostró que a pesar de las trabas, los días 26, 27 y 28 de octubre, el pueblo saldrá a las calles. La alcaldesa Evelyn Trejo de Rosales encabezó este jueves una jornada médico-social para los habitantes de los barrios Mi Esperanza, El Chaparral y Villasur, ubicados al oeste de la ciudad de Maracaibo. Esto para diagnosticar y tratar algunas enfermedades primarias y además entregar alimentos de la canasta básica. En el estado Zulia, José Leonardo Nava, Noticiero Venevisión. Héctor Rodríguez, jefe de la fracción parlamentaria del Gran Polo Patriótico, denunció que la oposición en la Asamblea Nacional se ha diluido porque no ha sido útil para el país. Esto a su juicio, de Rodríguez, la mayoría parlamentaria está en ilegalidad, por lo que aprueba que se ha presentado el presupuesto ante el TSJ. Esté en una situación de desacato a la Constitución, obliga a que el Estado continúe. No es que haya un conflicto de poderes, hay un poder conflictivo. Este poder legislativo está en conflicto con el poder judicial, con el Poder Ejecutivo, con el Poder Electoral y con el Poder Moral. El parlamentario alertó a los organismos de seguridad sobre presuntos llamados de violencia a la oposición. El personal obrero del Hospital Periférico de Coche asegura que debido a las malas condiciones en las que se encuentra este centro de salud, solo están atendiendo emergencias. Zulimar Dudamel nos amplía los detalles. Zuleika Pérez, trabajadora de este hospital, afirma que no cuentan con ambulancia y 2 de los quirófanos están cerrados. De verdad, quiero que el presidente de la República se ponga la mano en el corazón y se apersone aquí al Hospital de Coche para que vea la situación en la que estamos trabajando. Denuncian también que los trabajadores están en espera de firma del contrato colectivo. Además, esperan próximos beneficios que incluya toda la administración pública. Nosotros hablamos de que deben pagarse 3 meses en base al ingreso real del trabajador, tomando en cuenta el salario, el ticket de alimentación, y cada trabajador recibiría un promedio de unos 360.000 bolívares. Dicen que de no recibir respuesta por parte del Ministerio de Salud, se verán en la necesidad de salir a la calle a solicitar la ayuda de comerciantes y de quienes viven en la zona. Zulimar Dudamel, Noticiero Venevisión.
El coordinador nacional de los comités locales de abastecimiento y producción, Freddy Bernal, indicó que los CLAP son única y exclusivamente para los sectores populares. Bernal destacó que la clase media y la clase media alta no necesitan los CLAP porque acuden a las redes privadas de supermercados. Precisó que cada semana se ajustan los controles para combatir las distorsiones y mafias que pretenden enriquecerse con este mecanismo. Clase media alta, donde no solamente que no va a llegar el CLAP, sino que no quieren. Sencillamente no les interesa que llegue el CLAP, porque ellos tienen un poder adquisitivo que les permite ir a las redes privadas de abastecimiento y ellos allí compran sus alimentos. Si no estamos estableciendo mecanismos de importación directa con los empresarios colombianos para mejorar un poco los procesos de distribución internos de los alimentos, no solamente en Táchira, sino incluso en la región capital. Aseguró que se mantiene la vigilancia en la frontera para evitar la fuga de alimentos hacia Colombia. Estudiantes de odontología de la Universidad de Carabobo protestaron para denunciar la inseguridad y falta de insumos para poder desarrollar su carrera. Randolfo Blanco nos amplía la información. Los estudiantes aseguraron que el reducido presupuesto que se le ha asignado a las universidades ha hecho cada vez más difícil estudiar odontología, que se ha convertido en una carrera elitesca, ya que los estudiantes deben sacar de sus bolsillos grandes sumas de dinero para poder costear los insumos y prácticas. Lastimosamente nada más presentamos 2 unidades en las cuales podemos hacer nuestro tratamiento y no podemos trabajar así, no podemos hacer tratamiento a nuestros pacientes de esa forma. Denunciaron además la fuerte inseguridad de que se registra en todas las facultades de la universidad. Cuando roban a un estudiante de odontología, le roban prácticamente la carrera, porque constantemente tú tienes que salir de la facultad con una maleta que tiene tus instrumentos y sabemos lo caro que están los instrumentos. Entonces eso no simplemente es el robo, sino que te lleva a retirarte de la carrera. Más temprano, estudiantes de otras facultades de la UC también protestaron por la inseguridad reinante en esta casa de estudios. Informaron que en las últimas 2 semanas se han registrado al menos 150 robos, incluyendo 2 atracos al transporte universitario, en el que despojaron a más de 80 personas de sus pertenencias. En Carabobo, Randolfo Blanco, Noticiero Venevisión. El ministro de Petróleo y presidente de PDVSA, Eulogio del Pino, manifestó su optimismo de cara a la construcción de un acuerdo entre productores que permita la estabilización del mercado petrolero. Durante la realización del 12º Congreso Mundial de Energía celebrado en Estambul, del Pino expresó que se continúa construyendo el consenso y añadió que próximamente se realizará una reunión técnica en Viena, Austria, donde se encuentra la sede de la OPEP. Adelantó que la convocatoria a la reunión estará abierta a países miembros y no integrantes de la organización. Un hombre fue asesinado de 5 disparos en el barrio El Rosario de Baruta cuando intentó auxiliar a una mujer que supuestamente había sido asaltada. Josué David Briceño se desplazaba en su motocicleta cuando la fémina le pidió que intercediera por ella. La muchacha le pidió auxilio para que mediara con los ladrones. Como ya ahí vivían, pues ya se crió prácticamente desde pequeño con ellos. Y si él bajó hacia abajo a Rosario, final de Rosario, a mediar para que devolvieran al acto y las cosas que le habían robado. Pero sin mediar palabra, lo que me están diciendo es que le metieron 5 tiros sin pregunta, pues. Sus familiares declararon que luego de asesinarlo, los delincuentes robaron su moto y su arma, aunque al parecer el arma fue recuperada. Lamentan que por intentar ayudar a una persona pierda la vida. A lo mejor él quiso hacer algo bueno en su inocencia de, sí, yo los conozco, yo bajo, hablo con ellos, a lo mejor te dan al acto, te dan el teléfono, pero imagínate lo que pasó. Porque mediar, porque estar bien con ellos para que devolvieran, ver lo que le pasó, perdió la vida. Señalaron que 2 de los antisociales fueron detenidos, pero sin embargo dicen que el homicida no ha sido localizado. Briceño era abogado y escolta privado, dejó una niña de 2 años. Hacemos una pausa, al regreso, daños materiales. Huracán Nicole azotó Isla de Bermudas, los detalles en lo que pasa en el mundo. La paciente Razana de Peña necesita con carácter de urgencia el medicamento citaradina en ampollas de 100 miligramos. Por favor, comunicarse al número telefónico 0416-357-2866. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela.
Comenzamos el recorrido por las noticias de lo que pasa en el mundo. El huracán Nicole azotó la isla Bermudas causando solo daños materiales y sin dejar víctimas mortales. Tras su paso, el fenómeno se redujo a categoría 2. El ciclón presenta ahora vientos sostenidos de 210 kilómetros por hora. Hamilton, la capital del territorio insular, sufrió inundaciones, daños en carreteras y viviendas. Hasta ahora se han generado 14 tormentas tropicales en el Atlántico. 6 de ellas se han convertido en huracanes. El actual secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, acudirá a Haití este sábado a ver por sí mismo las zonas afectadas por el huracán Matthew. Además, el Consejo de Seguridad del organismo extendió por 6 meses su misión de estabilización en el país caribeño. En Nigeria fueron liberadas 21 de las 272 niñas secuestradas hace 2 años y medio en la localidad de Chibok por parte de Boko Haram. La liberación se produjo tras las negociaciones entre el grupo terrorista, el gobierno local junto a la Cruz Roja y Suiza. Ya solo 26 días de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, el candidato republicano Donald Trump está envuelto en un nuevo escándalo luego de que al menos 3 mujeres se lo acusaron por acoso sexual. El magnate de 70 años calificó a las presuntas víctimas como terribles mentirosas. Continuamos en Estados Unidos y un bombardeo por primera vez objetivo de los rebeldes hutíes en Yemen. El ataque ocurre en respuesta a un presunto asalto contra un buque de guerra norteamericano. Cerramos en España, donde un magistrado ordenó que el expresidente de Cataluña, Artur Mas, sea juzgado por organizar en 2014 una consulta simbólica sobre la independencia de esa región. El exmandatario catalán es acusado de desobediencia grave y prevaricación. Hacemos una pausa, al regreso, galardonado. Cantante obtuvo Nobel de Literatura 2016. Los detalles en Estrenos y Estrellas. Ya volvemos. El niño Daniel Cabrera necesita con urgencia Tegretol al 2% o en suspensión o en tabletas. Favor comunicarse al número 0416-516-6797. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Carilis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos la noticia del mundo del entretenimiento con el ganador del Premio Nobel de Literatura 2016, Bob Dylan, y el 10º aniversario de su último álbum. El músico, que recibió el Nobel por haber creado una nueva expresión poética dentro de la gran tradición americana de la canción, celebra este 28 de octubre 10 años de haber publicado por primera vez su disco No Direction Home. En esta ocasión se ha confirmado el relanzamiento con un documental que narra la vida desde una visión del increíble director Martin Scorsese, además de una revista edición especial con artículos históricos y fotografías. Y seguimos con muy buenas noticias porque la película venezolana Desde Allá se mantiene en la carrera por un lugar para la próxima edición de los premios de la Academia de Hollywood. En la 89ª edición de los Oscar participan un total de 85 países por la nominación a Mejor Película de Habla No Inglesa, y el film dirigido por Lorenzo Vigas ocupa un lugar, así lo informó la Academia. Desde Allá sumó un total de 15 premios y ha sido distribuida comercialmente en más de 45 países. Vigas dijo que es la oportunidad de cumplir un sueño y seguir llevando lejos esta producción que se hizo con la ilusión de hacer el mejor producto posible. El próximo 24 de enero, la Academia de Hollywood dará a conocer las 5 películas que competirán por el Oscar y la ceremonia se celebrará el 26 de febrero del 2017. No lo pierda, por favor. Y para cerrar, los voy a dejar con Nacho y los Fantásticos, el nuevo proyecto filantrópico del conocido venezolano que muy pronto vamos a poder disfrutar en vivo en nuestro país. Soy Carilis Cuadros y los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas. Venezolano
venezolano que disfrutábamos gracias a Cariel Cuadros. Hacemos una pausa. Al regreso, aplastantes. Caribes de Anzoátegui protagonizó una fiesta de batazos en la Liga Profesional de Béisbol Venezolano. Los detalles tras la pausa se los contamos. El niño Jefferson Rodríguez necesita con urgencia los medicamentos que aparecen en pantalla. Favor comunicarse al número 0424-815-7452. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Iniciamos los deportes con béisbol profesional venezolano. En la jornada de este jueves se disputaron 3 compromisos, uno de ellos entre las Águilas del Zulia y los Navegantes del Magallanes en la ciudad de Maracaibo. Pasamos a las acciones de una vez, donde Francisco Arce abrió la pizarra para los rapaces con un hit en el segundo inning. Los locales contaron con un quinto episodio productivo donde un racimo de 3 carreras gracias a otro imparable y a un lanzamiento descontrolado del relevista Darwin Ramos. Por su parte, a pesar de haber conectado 13 indiscutibles, Magallanes sumó su cuarta derrota de la temporada. Continuamos y les cuento que en Barquisimeto, Caribes de Anzoátegui aplastó a los Cardenales de Lara por 12-1 con notables ofensivas de Nico Goodrum. Se fue de 3-2, incluyendo un triple y 2 carreras empujadas, mientras César Valera remolcó 4 rayitas y batió de 4-2. El pitcher ganador fue Matt Thompson y Néstor Molina se fue con el revés con el tercer duelo de la jornada. Los Bravos de Margarita derrotaron 7-5 a los Tigres de Aragua en Nueva Esparta. Finalizamos con el Mundial de Fútbol Femenino Sub-17 porque las muchachas vinotinto ya conocen a su rival en las semifinales del torneo. Estamos hablando de Corea del Norte, quien derrotó este jueves a la selección de Ghana con marcador de 2-1. El duelo de semifinales se disputará el próximo 17 de octubre y usted, por supuesto, lo disfrutará junto al equipo campeón de Venevisión. Bueno, así llegamos al final de Noticiero Venevisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4, reporta. Y ustedes deciden.